La noche era oscura, y el campamento enemigo se extendía como un mar interminable de tiendas, antorchas y guerreros. Eran como langostas cubriendo el valle, innumerables, invencibles a los ojos humanos. Frente a esa multitud, apenas 300 hombres se alistaban para una batalla que parecía imposible. Sus manos temblaban, pero sus corazones ardían con la certeza de que no estaban solos. Gedeón, su líder, no era un general experimentado ni un rey poderoso. Había sido llamado desde la humildad, desde un lagar donde escondía trigo por miedo a los enemigos. Y sin embargo, allí estaba, al frente de un ejército reducido al mínimo por mandato divino. Porque esta victoria no sería fruto de la espada, sino de la fe en aquel que libra las batallas. El sonido de los tambores enemigos resonaba en el valle, como un rugido que buscaba aplastar la esperanza antes de comenzar la lucha. Pero los 300 permanecían firmes, sosteniendo cántaros de barro, trompetas y antorchas escondidas. Armas extrañas para un combate, símbolos de una estrategia que solo podía venir del cielo. El aire estaba cargado de tensión. Algunos soldados miraban al horizonte con miedo, otros cerraban los ojos murmurando oraciones. Gedeón levantó la mano, y en ese gesto se concentró toda la confianza de un pueblo. No eran los números, no era la fuerza, era la promesa de Dios la que inclinaba la balanza. En ese silencio expectante, antes del grito de guerra, el corazón de cada hombre sabía que lo imposible estaba por suceder. No eran 300 contra miles, era el poder de Dios contra el orgullo humano. Y cuando las trompetas sonaran y los cántaros se quebraran, el mundo entero sabría que la victoria pertenece al Señor. Hay relatos en la Biblia que nos recuerdan que la verdadera fuerza no se mide en números ni en armas, sino en fe. La historia de Gedeón y sus 300 hombres es uno de esos relatos. Un ejército reducido al mínimo frente a un enemigo incontable. Fue el escenario elegido por Dios para demostrar que la victoria no depende de la capacidad humana, sino de su poder. Imagina el panorama. Miles de madianitas cubriendo los valles como un enjambre imparable. Frente a ellos, un pequeño grupo de hombres cansados, con recursos limitados y ninguna posibilidad de imponerse por sí mismos. Cualquier estratega militar diría que era un suicidio enfrentarlos, pero lo que estaba por suceder no tenía lógica humana, porque era un plan divino. Gedeón, un hombre común que había dudado de sí mismo más de una vez, se convirtió en instrumento de una obra extraordinaria. No fue su experiencia ni su valentía lo que determinó la victoria, sino su disposición a creerle a Dios incluso cuando todo parecía perdido. En su obediencia encontramos la clave para comprender que la fe siempre vence a la debilidad. Esta historia no es solo un recuerdo antiguo, es un espejo de nuestras propias luchas. Todos enfrentamos ejércitos que parecen más grandes que nosotros, problemas, miedos, inseguridades. Y en medio de esas batallas, la voz de Dios nos recuerda que su poder se perfecciona en nuestra debilidad, que no necesitamos miles, solo la certeza de que Él está con nosotros. Antes de comenzar este relato, te invito a suscribirte a este canal, Relatos de Fe, activar la campanita para no perderte ninguna historia inspiradora, y dejar un comentario con tu ciudad y país, para saber hasta dónde llega este mensaje. Si este video toca tu corazón, no olvides darle un me gusta y compartirlo con alguien que necesite recordar que la fe abre camino a la victoria. Israel vivía tiempos de opresión. Los madianitas saqueaban los campos, robaban las cosechas y destruían todo a su paso. El pueblo se escondía en cuevas y montañas para sobrevivir, y muchos se preguntaban si Dios los había olvidado. Era una época de miedo, hambre y desesperanza. En medio de esa oscuridad, un hombre llamado Gedeón trataba de proteger lo poco que le quedaba.
Se encontraba en un lagar, escondido, trillando trigo en secreto para que los enemigos no lo descubrieran. Sus movimientos eran rápidos, silenciosos, pero su corazón estaba lleno de temor. Fue en ese lugar inesperado donde ocurrió algo extraordinario. Un ángel del Señor se apareció a Gedeón y lo saludó con palabras sorprendentes. «El Señor está contigo, hombre fuerte y valiente». Gedeón, confundido, levantó la mirada sin entender cómo esas palabras podían dirigirse a él. «¿Valiente yo?», pensó. Todo lo contrario. Se sentía pequeño, insignificante, incapaz de enfrentar a los madianitas. Con voz temblorosa respondió: «Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están sus maravillas, las que nuestros padres nos contaban?» El ángel no lo reprendió. Con firmeza le dio un mensaje directo: «Ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. ¿No soy yo quien te envía?». Aquellas palabras resonaron como un llamado imposible de ignorar, aunque su corazón aún dudaba. Gedeón trató de justificarse: «¿Cómo podré salvar yo a Israel? Mi clan es el más débil de Manasés, y yo soy el menor de la casa de mi padre». Sus ojos reflejaban inseguridad, pero el mensajero celestial no retrocedió ni un paso en su misión. Entonces vino la promesa que cambiaría su destino: «Yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre». No era la fuerza de Gedeón lo que importaba, sino la presencia de Dios que lo respaldaba. Allí comenzó a forjarse un nuevo líder. Como señal, Gedeón preparó una ofrenda, carne y panes sin levadura, que colocó sobre una roca. El ángel tocó la ofrenda con su bastón, y fuego brotó de la piedra consumiéndola por completo. Gedeón cayó al suelo, temblando, convencido de que había visto al mensajero del Señor. Ese encuentro lo marcó profundamente. Ya no era solo un hombre escondido en un lagar. Había sido llamado, escogido, apartado para una misión que parecía imposible. Su miedo no desapareció de inmediato, pero en su corazón germinaba la semilla de la fe. Así comenzó la historia de un hombre común al que Dios transformó en instrumento de victoria. No era un guerrero nato, sino un siervo dispuesto. Su jornada recién empezaba y pronto descubriría que la verdadera fuerza no nace del brazo humano, sino de confiar en el Dios de lo imposible. Aunque Gedeón había escuchado la voz del Señor, su corazón aún temblaba de dudas. ¿Realmente Dios lo había escogido a él para liberar a Israel? ¿Y si todo había sido un sueño? Él necesitaba una confirmación, una señal clara de que no estaba equivocado. Con humildad se atrevió a hablar con Dios. «Si en verdad vas a usarme para salvar a Israel, concédeme una prueba». Tomó un vellón de lana y lo colocó sobre la era. «Si el rocío cae solo sobre el vellón y el suelo queda seco, sabré que me has enviado». Al amanecer, corrió hacia la era y, para su sorpresa, el vellón estaba empapado. Lo exprimió con sus manos y llenó un cuenco de agua, mientras la tierra alrededor permanecía seca. Su corazón se estremeció, pero aún quedaba una sombra de inseguridad. Con temor pidió una segunda prueba. «Señor, no se encienda tu ira contra mí, pero concédeme una vez más probar». Esta vez pidió lo contrario, que el vellón quedara seco y la tierra cubierta de rocío. Y así sucedió la noche siguiente. Gedeón cayó de rodillas. No había duda, Dios lo estaba llamando. Con esas señales, el Señor había respondido a su corazón temeroso, recordándole que no dependía de su fuerza, sino de la obediencia y la fe. Poco después, Dios le dio una instrucción decisiva. Debía derribar el altar de Baal y cortar la imagen de Asera que estaba en la casa de su padre. No podía liderar una liberación mientras el pueblo seguía atrapado en la idolatría. Gedeón reunió a 10 siervos y, en medio de la noche, llevó a cabo la orden divina.
con manos firmes, destruyó el altar pagano y erigió en su lugar un altar al Señor, donde ofreció un sacrificio sobre la leña del poste de acera derribado. Cuando amaneció, el pueblo se levantó y encontró el altar de Baal destruido. La indignación fue inmediata. Preguntaron quién había hecho aquello, y pronto descubrieron que había sido Gedeón. La multitud exigió que lo mataran por su atrevimiento. Pero Joás, el padre de Gedeón, se levantó y desafió al pueblo: ¿defenderéis vosotros a Baal? Si es un dios, que contienda por sí mismo contra quien derribó su altar. Con esas palabras, el furor se apagó, y Gedeón recibió un nuevo nombre: Jerobaal, que Baal contienda contra él. Así, el hombre temeroso que se escondía en un lagar comenzó a convertirse en un líder de fe. Había derribado los ídolos que esclavizaban a su pueblo y levantado un altar al verdadero Dios. El camino hacia la victoria apenas comenzaba, pero ya se veía que la fuerza venía del cielo y no de la tierra. Con el altar de Baal derribado y su fe fortaleciéndose, Gedeón recibió el siguiente desafío: reunir un ejército para enfrentar a los madianitas. El valle estaba lleno de tiendas enemigas, miles y miles de guerreros listos para la batalla. La amenaza era real y aterradora. Sonó la trompeta, y hombres de diferentes tribus comenzaron a responder al llamado. De todas partes llegaron voluntarios, y pronto Gedeón tenía un ejército de 32.000 hombres a su disposición. Era un número considerable, aunque aún muy inferior al del enemigo. Sin embargo, Dios tenía un plan diferente. Se acercó a Gedeón y le dijo: «El pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a Madián en sus manos. No sea que Israel se gloríe contra mí, diciendo: mi propia mano me ha salvado». El mensaje fue desconcertante. ¿Demasiados hombres? ¿Cómo podía ser aquello? Pero Gedeón obedeció. Reunió a su ejército y proclamó: «Cualquiera que tenga temor y tiemble, que se vuelva y se retire del monte Galaad». Y 22.000 hombres regresaron a casa, quedando apenas 10.000. Aunque el número había disminuido, aún eran muchos para los planes de Dios. El Señor volvió a hablarle a Gedeón: «Aún es mucho el pueblo. Hazlos descender al agua, y allí los probaré». Gedeón condujo a los hombres hasta un río cercano, sin saber lo que sucedería. Dios le dio instrucciones específicas. Aquellos que bebieran el agua llevando la mano a la boca serían separados de los que se arrodillaban para beber directamente. Gedeón observaba atentamente, contando uno a uno. Al final, solo 300 hombres bebieron el agua, llevándola con la mano, manteniéndose alertas y vigilantes. Los demás se arrodillaron y se inclinaron. Dios habló con claridad: «Con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos». El corazón de Gedeón debió latir con fuerza. De 32.000, ahora solo quedaban 300. Una reducción impensable, ilógica, imposible para cualquier cálculo humano. Pero justamente allí estaba el plan divino: que todos supieran que la victoria sería obra del Señor. Los hombres que se retiraron entregaron sus provisiones y trompetas, quedando los 300 listos, con recursos limitados, pero una misión clara. Gedeón miró a su pequeño ejército y comprendió que estaba a punto de ver un milagro. Esa noche, mientras los madianitas acampaban como un ejército innumerable en el valle, los 300 se reunieron alrededor de su líder. No sabían cómo, no sabían cuándo, pero creían que el Dios de Israel pelearía por ellos. La batalla estaba cerca, y la fe sería puesta a prueba como nunca antes. Esa noche, mientras el campamento enemigo reposaba en medio del valle, Gedeón aún sentía el peso de la responsabilidad. 300 hombres contra un ejército innumerable. A simple vista, parecía una locura.
En su interior luchaba contra los temores que intentaban volver. Entonces Dios habló a su siervo: «Levántate y desciende al campamento, porque lo he entregado en tus manos. Pero si tienes temor de descender, baja primero con tu criado Fura, y oirás lo que dicen». Con ese gesto de misericordia, el Señor quiso fortalecer la fe de Gedeón. Gedeón obedeció. En silencio, acompañado de Fura, descendió sigilosamente hasta acercarse al campamento madianita. Desde la oscuridad pudo contemplar la magnitud del ejército enemigo. Camellos y tiendas se extendían como un mar sin fin. Mientras se aproximaban, escucharon a un soldado contar un sueño a su compañero. Decía: «He aquí, tuve un sueño. Un pan de cebada rodaba hasta el campamento de Madián, golpeó una tienda y la derribó, y ésta cayó». Su compañero respondió: «Esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a Madián y a todo el campamento». Al oír esas palabras, Gedeón cayó de rodillas y adoró al Señor. No necesitaba más confirmación. Dios ya había sembrado temor en el corazón de sus enemigos. Se levantó fortalecido, seguro de que la victoria estaba garantizada. Regresó al campamento de Israel y despertó a sus 300 hombres con una voz firme: «Levantaos, porque el Señor ha entregado en vuestras manos el campamento de Madián». Sus ojos brillaban de fe, y aquella certeza se transmitió a cada soldado. Dividió a los hombres en 3 grupos de 100, y les entregó trompetas, cántaros vacíos y antorchas escondidas dentro de los cántaros. Era una estrategia extraña, nada convencional, pero Gedeón sabía que venía directamente de Dios. Les dio instrucciones claras: «Cuando yo toque la trompeta, vosotros tocaréis también alrededor de todo el campamento. Luego quebrad los cántaros y levantad las antorchas gritando: por el Señor y por Gedeón». La tensión era enorme, pero el plan estaba listo. A medianoche, cuando los centinelas acababan de ser relevados, los 300 se desplegaron alrededor del campamento enemigo. En aquel silencio profundo, cada hombre sostuvo con fuerza su trompeta y su cántaro, aguardando la señal. El momento decisivo estaba a punto de llegar. La medianoche envolvía el valle en un silencio pesado. Los madianitas dormían confiados, sin imaginar que el Dios de Israel estaba a punto de actuar. Los 300 hombres se mantenían firmes en sus posiciones, con el corazón latiendo al ritmo de la expectativa. Entonces Gedeón levantó la trompeta y la hizo sonar con fuerza. El eco se extendió como un trueno en medio de la oscuridad. Al instante, los 300 rompieron sus cántaros, y las antorchas brillaron encendidas en la noche. Con un solo grito poderoso clamaron: «por el Señor y por Gedeón». La oscuridad se iluminó con el resplandor de las antorchas, y el estruendo de las trompetas sacudió el campamento enemigo. Los madianitas despertaron sobresaltados. Confusión, miedo y terror se apoderaron de ellos. En medio de la noche, rodeados por el sonido ensordecedor de trompetas y el resplandor de luces que parecían infinitas, creyeron que un gran ejército los había emboscado. El pánico se desató. En la confusión, los soldados madianitas comenzaron a atacarse unos a otros. Las espadas se levantaban contra sus propios compañeros, y el campamento entero se convirtió en un caos absoluto. Los 300 hombres no tuvieron que pelear con espadas. Simplemente permanecieron firmes, tocando las trompetas y levantando las antorchas, mientras el enemigo se destruía a sí mismo bajo el poder de Dios. Pronto, los madianitas comenzaron a huir, dejando atrás sus tiendas, sus provisiones y sus armas. El campamento quedó desolado, y el estruendo de la huida resonaba como una estampida desordenada. Gedeón envió mensajeros a las tribus cercanas para que persiguieran a los enemigos que huían. Israel se levantó unido.
y lo que parecía una derrota segura se transformó en una victoria completa. Aquel día quedó grabado en la memoria de todo Israel. No fue la fuerza del hombre ni la grandeza de un ejército lo que trajo la victoria, sino la mano poderosa de Dios actuando a través de un pequeño grupo de fieles. La historia de Gedeón y los 300 se convirtió en un testimonio eterno. Cuando confiamos en el Señor, no importa cuán grandes sean los enemigos, porque Él es quien pelea nuestras batallas y asegura nuestra victoria. La victoria de Gedeón y sus 300 hombres nos recuerda que la fe siempre vence a la fuerza humana. Dios no necesita números, estrategias complejas ni armas poderosas. Solo busca corazones dispuestos a creerle, incluso cuando todo parece imposible. Muchas veces enfrentamos batallas que parecen más grandes que nosotros, problemas, enfermedades, escasez o temores que nos hacen sentir pequeños. Pero la historia de Gedeón nos asegura que, con Dios de nuestro lado, no importa cuán grande sea el enemigo, la victoria está en sus manos. Hoy te invito a confiar en el Señor como lo hizo Gedeón. No pongas tu mirada en tus limitaciones, sino en el poder de Dios. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a este canal, comparte este video y deja en los comentarios cuál es la batalla que estás enfrentando. Recuerda, con fe, aun los débiles vencen.